Vaya, vaya, vaya. Parece que ya estamos otra vez haciendo caso a las votaciones. Sí, Chip, y ha salido Haskell. Haskell, qué alegría. Podemos hablar de pureza funcional y mónadas y evaluación perezosa y... Evaluación diferida, Pro. Para mí siempre será perezosa. ¿Pero habéis usado Haskell alguna vez? Pues... A ver, estrictamente... ¿El programa de Ulamundo es...? Creo que es una práctica en la universidad. No, eso tuvo que ser en Scheme. ¿No son lo mismo? Vosotros tampoco sabéis lo que es Haskell. ¿Y tú sí? ¿Lo has usado? Haskell no se usa. Se sufre en silencio, como las hemorroides. Qué exagerado. A ver, es un lenguaje diferente porque es quizás el único lenguaje considerado 100% funcional. Es un lenguaje que todos tenéis idealizado pero que ninguno habéis usado. ¿Quién usa Haskell? De verdad. ¿De nuevo trauma de universidad? ¿Alguna práctica o algo así? Creo que esta vez es por una antigua novia. Lo atormentaba diciéndole que no sabía lo que era una mónada. ¿Y nunca se lo explicó? Creo que él nunca estaba dispuesto a escuchar. La gente ha hablado, Chip, pero ya que se ve que tienes algo contra la programación funcional, seguramente si la entiendes mejor, le tengas menos rencor. ¿Ponemos música de fondo de dentista? ¿De terror? Sería lo más apropiado. Tenemos que hablar. Uy, cuando una conversación comienza así no es bueno. No es contigo, es con la audiencia. Chavalada, no sé qué habréis hecho, pero os deseo suerte, no os envidio nada. Es por los miembros, son muy pocos y queremos hacer cosas por y para ellos. ¿Más vídeos exclusivos? Más vídeos exclusivos, sí, pero para eso necesitamos que además de suscribiros, darle a like y comentar, os hagáis miembros del canal para así traeros más contenido. Es por vuestro bien. Pues veremos a ver qué hacen, yo preferiría que no lo hicieran. Ya tienen un vídeo cada poco. Y encima eligen de vez en cuando en votaciones de qué será el vídeo. Pero los vídeos exclusivos tendrían temas que elegirían solo ellos. ¿Solo los miembros? Solo los miembros. ¿Y me puedo hacer miembro yo? Sí. ¿Qué? Yo también quiero aportar. ¿Qué es la programación funcional? Hay una serie de características que definen si un lenguaje es funcional o no. Normalmente, con tener un par de estas características ya suele considerarse funcional. Exacto, de ahí que se considere a Erlang o Elixir funcionales sin tener todas y cada una de estas características. Vale, ¿cuáles son estas características? Funciones como ciudadanos de primera clase. ¿Lo veis? Ya comenzamos con las cosas raras. ¿Qué es eso de ser un ciudadano de primera clase para un elemento dentro de un lenguaje de programación? Haciendo alusión a ser ciudadano de primera clase en civilizaciones como la antigua Roma, era ser un ciudadano de pleno derecho y con todos los privilegios. Un elemento como una función indica que tiene todas las características que usualmente se asignan a los datos. ¿Una función es un dato? Por supuesto, Chip. Puedes definir una función como la suma y asignar esa función a una variable. Como las funciones anónimas de cualquier lenguaje de programación decente. Exacto. Tienen bastantes nombres. En algunos lenguajes se llaman closures, en otros lambdas y en otros funciones anónimas. Al poder almacenarse en una variable, también pueden ser usadas como parámetros de una función. Y como retorno de una función. Entonces, ¿eso sería una función ciudadana de primera clase? ¿Que puede ser almacenada en una variable usada como parámetro y como retorno? ¿A que no era tan difícil? Bueno, vale. ¿Cuál es la siguiente característica? Evaluación diferida. Perezosa. Diferida. Perezosa. Perezosa. Diferida. ¡Exacto! Eso no vale. Bueno. ¿En qué consiste? Los valores no se calculan hasta que se necesitan. ¿Algo así como usar generadores? Algo así. Imagina que en un bucle quieres hacer una búsqueda de un número que sabes que existe, pero no exactamente cuál es. ¿Podrías iterar desde 1 hasta infinito? Vale, pero esto también puedo hacerlo en otros lenguajes. Exacto, pero no que el lenguaje lo haga por ti. Es decir, si indicamos una lista de datos de 1 hasta infinito, en Haskell queda claro que es un generador.
pero en otros lenguajes como Python, aunque puede hacerse, no es tan fácil. Pero la evaluación diferida no queda solo ahí, es decir, para generar un número no definido de números primos o de la serie de Fibonacci o de cualquier serie es genial, pero también en las condiciones. Esta me la sé. E incluso se usa en los lenguajes imperativos. Es decir, si una condición tiene dos funciones como es_par y la raíz exacta, y hacemos una condición donde decimos es_par o es raíz exacta, para valores como 2, 4, 6, 8 o 9, siempre dará verdadero, pero la función del cálculo de la raíz solo se ejecuta cuando el número es impar. Muy bien, Chip. ¿Ves cómo ya usas programación funcional? Es lógica matemática. Y las matemáticas están muy ligadas a la programación funcional. Esto también es muy útil para evitar errores. Por ejemplo, si antes de una división comprobamos que el divisor no sea 0. Continuemos. La siguiente característica es la transparencia referencial. ¿Esto tiene que ver con las funciones deterministas? Quiero decir, si a la función suma le das siempre los parámetros 2 y 3, siempre te va a dar 5. Esa es una parte de la transparencia referencial. ¿Y cuál es la otra? Nada de efectos colaterales. Esto huele a mónadas. ¡Ay! Y no sé ni lo que son. Respira, respira. Así, así. Ya estoy mejor. En verdad, los efectos colaterales se interpretan aquí como si una función puede ser sustituida por su valor y el programa sigue funcionando igual. Entonces es transparente referencialmente. Vamos, que si la llamada función suma con 2 y 3 la sustituyes por 5, el programa debe seguir funcionando igual. Sin embargo, en la programación imperativa es común el uso de asignaciones destructivas o el empleo de código que modifica el estado interno de un objeto o el propio estado global del programa, por lo que cambiar la ejecución por su valor no siempre funciona. A ver, si escribo la función de la suma en Python y cambio la llamada a la suma por 5, eso funciona y es un lenguaje imperativo. Me refería más bien si tu función suma hace algo más en el programa, por ejemplo, agrega algo en una variable global. Entonces sustituir la función por el valor no hace todo lo que hace la función. La siguiente te va a gustar. ¿A quién no le va a gustar un poco de inmutabilidad? A mí, ¿cómo puede algo no cambiar? ¿Qué sentido tiene? Imagina que tienes una base de datos que no puede cambiar ni un valor. ¿Hablamos de blockchain? Bueno, vale, en ese caso tiene sentido. Pero en una base de datos normal, si no puedes modificar nada, ¿cómo trabajas? Postgres tiene inmutabilidad. No puede modificar datos. ¿Cómo que no? Tienes el comando update en SQL. Sí, Chip, pero pro se refiere a internamente. Exacto. Postgres usa MVCC, que es un sistema de versionado de información. Usa algo conocido como copy on write, o copia en la escritura. De modo que cuando quiere modificar algo, copia el dato a otra sección del almacenamiento, cambiando e indica que el antiguo ya no vale y se usa el nuevo. ¿Y qué haces con el antiguo? La base de datos terminaría ocupando todo el disco duro. No, Chip, hemos dicho que no se puede modificar, pero no hemos dicho nada sobre que no se pueda borrar. ¿Recolector de basura? Recolector de basura. Una vez que la información ya no es usada por nadie, se elimina de forma segura. De forma coloquial se le llama pasar la aspiradora. Vale, entonces cuando empleamos inmutabilidad, lo que se hace cuando queremos modificar un dato es copiar el dato modificado a otra parte de la memoria. ¿Ves cómo no es tan difícil? Esto ya lo explicamos un poco en capítulos anteriores como el de Erlang o el de Elixir. Por último, un lenguaje funcional debe ser lo más declarativo posible y emplear recursividad. La recursividad es dificilísima. El lenguaje imperativo y donde se juega con el estado global, variables estáticas dentro de las funciones y otros elementos típicos de la programación imperativa, sí. La recursividad es compleja. Pero no es así en lenguajes funcionales. Vale, entonces un lenguaje que tenga estas características es considerado funcional. Incluso Python se considera un poco funcional. Ni hablar. Pues hablemos de historia. La ruptura con el modelo von Neumann. John von Neumann estableció una forma de programar que evolucionó a lo que hoy podemos considerar la programación imperativa.
De hecho, junto con otros Snekker y Moseley Corporation, desarrollaron los diagramas de flujo. Gran aporte. Uno de sus grandes detractores en la época fue Haskell Curry, que consideraba que la programación a través de composición de funciones, como en las matemáticas, era más apropiado que hacer los dibujitos. A mí me gustan más los diagramas. Pero te garantizo que cuando los hacía von Neumann no eran tan fáciles. Vale, hay que admitir que visto cómo lo hacía von Neumann, no parece tan fácil. La aportación de Haskell Curry fue interesante, sobre todo su confrontación y su reclamo, pero lo más interesante fue una charla de John Backus en 1977. Durante su discurso, cuando recibió el premio Turing, rompió una lanza a favor de la programación funcional. Un grande. Ya hablamos de él en nuestro capítulo sobre Fortran. El creador de Fortran en 1977 indicó que estaría bien hacer algo no imperativo, pero ¿por qué deberíamos seguir su consejo? Esa charla parece que motivó a mucha gente, y de ahí fueron surgiendo lenguajes como Scheme por Gary Sussman y Guy Steele, que fue un dialecto de Lisp en 1978. Robert Milner hizo en 1979 ML, y David Turner hizo en 1985 Miranda. Muchos quisieron aprovechar la moda. No fue una moda, Chip. Esto terminó en conferencia y finalmente en el comité que creó Haskell. La programación funcional nos acompaña y se ha fusionado con la programación imperativa hoy en día. Comentemos un poco más esa amalgama de lenguajes que surgieron. La amalgama de lenguajes funcionales. Hubo una conferencia en 1987 a la que asistieron Simon Peyton Jones, John Hughes, Paul Hudak y Philip Wadler. La conferencia de lenguajes de programación funcionales y arquitectura computacional de Portland, Oregón. Pero hubo muchos más implicados. El documento del informe del lenguaje de programación recoge toda la información sobre la creación de Haskell, publicado en abril de 1990. Teniendo en cuenta que ya existían lenguajes como Miranda o ML, ¿por qué crear otro nuevo? Existían decenas de lenguajes funcionales, pero parece que la comunidad y la implementación de características en cada uno no era tan ideal como cabría esperar. No sé. Querer crear un nuevo lenguaje suena a querer agregar otro lenguaje más al problema de tener muchos lenguajes. ¿Lenguajes como el lenguaje Miranda no eran tan buenos? No es que no fueran buenos. El caso de Miranda, por ejemplo, tenía el problema de ser un lenguaje propietario y David Turner no tenía intención ni de cambiar la licencia ni aceptar cualquier característica en su lenguaje. Lo explotó comercialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Pero en la Wikipedia dice que tiene una licencia BSD. Es abierto y libre. Ahora, pero porque cambió la licencia en el año 2020. Supongo que ya cerca de sus 75 cumpleaños pensó que sería mejor dejar a otros acceso a su trabajo. Vale, pero entonces aún podemos elegir ML. Piensa por un momento, Chip. Estás usando Python, hay otro que usa Ruby y otros más que usan PHP. Y se piensa en estandarizar los lenguajes imperativos, dejar solo uno. Se elegiría Python y todos ganaríamos. ¿Y si el elegido fuese Ruby? Sería un error fatal, un error 500, un segmentation fault. Exacto. ¿Ves? Pro está conmigo en que es mejor Python. No, estoy con Violeta en que el carácter celote de los programadores haría imposible elegir uno existente porque los usuarios de otros lenguajes como Miranda ya tienen a ML como el enemigo. Imposible usar ML. Entonces estás diciendo que tuvieron que crear uno nuevo que no estuviese en conflicto con ningún otro. Exacto. Por comité, al crear el lenguaje entre todos y llegar a acuerdos de diseño, se garantiza en cierta forma que todos estarán de acuerdo en utilizar ese lenguaje. Haskell versión 1. Como decíamos, hubo un grupo de personas que se fueron sumando desde 1987 hasta 1990 para crear el informe donde se presentó oficialmente la versión 1 de Haskell. Vale, pero sigo pensando que fue un esfuerzo para nada. ¿Para nada? Haskell es sublime. Nunca lo usaste, ¿cómo lo sabes? He leído mucho sobre él. En eso tienes razón, Chip. Pro, tienes Haskell idealizado. Gracias. Pero Ay, no. hay que admitir que el diseño de Haskell fue muy cuidado y que muchos de los programadores de estos otros lenguajes estuvieron de acuerdo en comenzar a utilizar Haskell cuando su compilador estuviese disponible. Cierto.
una especificación del lenguaje. Aún no tenían un compilador. Entonces, ¿para qué? Bueno, también consta que David Turner, el creador de Miranda, dijo que su lenguaje era mejor, por lo que en verdad no todos estuvieron tan de acuerdo. Parece que David Turner declinó la invitación. No figura entre los autores del informe, y mira que hay unos cuantos. Sí, se comenta en el documento de 2007 que David Turner no quiso participar. De hecho, instó a los participantes a hacer un lenguaje lo suficientemente diferente de Miranda para que no fuesen confundidos. Vale, explicadme una cosa. ¿Por qué es tan bien considerado Haskell? ¿Por qué debería aprenderlo? ¿Qué ofrece? Pues según los autores del documento de 2007, hubo una explosión por la vagueza. Evaluación diferida. En verdad, muchos estudios como los de Haskell Curry sobre el cálculo combinacional o Alonso Church sobre el cálculo lambda comenzaron a materializarse y tomaron la posibilidad de comenzar desde cero para probar cosas que ningún lenguaje tuviese implementado. Como por ejemplo, Las clases de tipos. un lenguaje con tipos. La verdad es que no quiero saber más, pero me intriga de dónde viene su nombre. Vale, abramos nueva sección. El nombre. Haskell. Según cuentan, en una reunión sobre la creación del lenguaje surgió el punto de proporcionar un nombre. Ya sabéis, nombrar es siempre lo más difícil en un proyecto. Eso y la invalidación de caché. El caso es que cada persona de la reunión tenía que poner un nombre en la pizarra y terminaron con nombres como Curry, Haskell, Mozart, Vivaldi, Candle, Fan, David, Concord, Portland y muchos más. Son nombres curiosos. ¿Cómo procedieron para elegir uno? ¿Votaron? No, eligieron el método de descarte. ¿Descartando cada uno? Por turnos, cada persona elegía descartar uno y dabas un motivo y entonces se tachaba. ¿Y cuál fue el superviviente? Curry. Un momento, pero si el lenguaje no se llama así. Bueno, fue una larga noche. Parece que algunos de ellos estuvieron pensando en ello y cuando se volvieron a reunir venía cada uno con una pesadilla diferente. Como el juego de palabras con el curry, el condimento indio. O Tim Curry, el actor que hizo de payaso de It en la versión antigua. Entonces eligieron Haskell. Primero, pidieron permiso a la viuda de Haskell Curry, la señora Curry. ¿Por cortesía? Supongo. ¿Y qué les dijo? Bueno, parece que se desvivieron en tratar de explicarle a la buena señora para qué iban a utilizar el nombre de su esposo, y tras esto les contestó: bueno, a Haskell no le gustaba su nombre. Y lo usaron. Supongo que eso podría contar como una bendición, ¿no? Conclusiones. Vaya, se me ha hecho rápido. Habla por ti. No estuvo tan mal. Seguro que aprendiste un poco más sobre la programación funcional y sobre Haskell. ¿No lo aprecias ahora un poco más? Pues la verdad es que no. Sigo pensando que es un lenguaje que tenéis idealizado. Habría que ver lo que os quejáis de él en el momento que comencéis a usarlo de verdad, ¿eh? Podemos hacer esa pregunta a nuestros espectadores. Venga, vale. ¿Qué os parece este lenguaje? ¿Habéis tenido oportunidad de usarlo en algún proyecto? ¿Os atrae aprenderlo y usarlo? ¿Qué son las mónadas? ¿De verdad quieres que te respondan a eso? Sí, pero de forma concisa, que no hay quien lo entienda. Déjanos tu comentario. ¡Qué tortura! Creo que los seguidores me odian. Imaginaciones tuyas, Chip. ¿Imaginaciones? Ya van 2 vídeos en los que no me hacen caso. Primero, lenguajes ensambladores. ¡Ensambladores! Luego, Haskell. Ya podrían darme el gusto y elegir NIM, o por qué no, FastAPI. Ya veremos lo que sale en las siguientes votaciones. Quizás sea que simplemente no tienes carisma. ¿Cómo lo llaman ahora? ¿Riz? Mejor déjalo, bro. ¿Entonces habrá votaciones o veremos clippers? Shh, calla, que desvelas cosas. Eso, no seas un Tom Holland. Ya quisiera él. Oye. Continuará.